Bienvenido a este nuevo episodio de podcast. El tema es el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo 2025. Aquí con nosotros la psicóloga Jennifer Sendejas. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acá impactado por el tema, ¿no? Aunque es un tema que es hacia la mujer, pues, pero nos involucra a los hombres en todos sentidos y todas maneras. Creo que en este episodio tocaremos temas muy importantes porque es momento de no solamente por la fecha, sino todo el tiempo, todos los días, de visibilizar este tema para poder levantarnos en la lucha de todas las desigualdades y de todas las supresiones que vivimos las mujeres día a día. Y hoy vengo de morado en honor al Día Internacional de la Mujer. Y es un tema que me pega mucho. Claro, sí. Creo que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia y el hecho de que no le haya pasado a alguna no significa que en algún momento de la vida no le vaya a pasar. Sí, yo creo que no tenemos que ser indiferentes nadie a esto. A todos nos involucra, a todos nos afecta, una madre, una hija, a un familiar y en general las mujeres. Datos crudos que a mí me han movido terriblemente es darme cuenta que la ONU dice que cada 11 minutos muere una mujer en el mundo por un familiar o su pareja. Así es, y creo que este tema será de mucha ayuda y también de mucha apertura porque todos los días necesitamos de construirnos. Apenas soy una iniciadora feminista a partir de ciertas cosas que me ha tocado vivir y hoy porque tengo una hija, porque soy madre, porque tengo una madre, porque soy amiga y por las que no están, por las que estamos y por las que vienen. Duele mucho lo que dices, ese sentido. Por eso pensaba yo cómo el feminismo precisamente tiene que seguir, no es malo. Es una manera de despertar conciencias, de señalar lo que ya ha pasado para que no se perpetúe este daño, ¿no? Porque sigue vigente, permanece, ¿no? Y pensaba también en el machismo, ¿no? Esta parte de miedos a la virilidad, miedo a no saber cómo ser hombre y cómo hay una agresión brutal hacia la mujer, precisamente para seguir manteniendo un control de alguna forma, ¿no? Claro. Imagino que en esta estructura patriarcal en la que nos han educado no solamente a hombres y mujeres, también se ha tenido que ver involucrado mucho esta parte femenina de los hombres, ¿no? En la que hoy en día hablan mucho de la energía femenina y la energía masculina y cómo se ha colocado a la mujer en este lugar social en el que han querido convertirnos en las muñequitas, ¿no? En esta frase que a mí me pega mucho que dice, calladita te ves más bonita. Y la realidad es que no nos vemos más bonitas calladitas. No. Nos vemos siendo fuertes y siendo mujeres inteligentes, íntegras, que podemos y que tenemos la capacidad de seguir adelante a pesar de la adversidad. Sí, datos también crudos que escuchaba hoy de México, que solo el 13% de los puestos directivos en México son por mujeres, ¿no? Cuando la norma internacional es mínimo sería el 30%, o sea, está muy por debajo. Entonces, ¿cómo hay que alzar la voz? También los hombres, porque hay que de alguna manera gestar situaciones que hagan que la mujer también pueda desarrollarse económicamente, que le dé libertad, algo que tú habías referido alguna vez, que tenga sus espacios y que salga adelante en la vida. Pero también creo que el hecho de que el hombre genere esas ciertas libertades para nosotras lo pondría en una posición de alguna manera un poco vulnerable o un mucho, ¿no? A través de estos conceptos y de estas ideas que han venido de generación en generación por la propia educación masculina, ¿no? Porque posicionar a una mujer en algunos puestos directivos sería de alguna manera como
menoscabar o menospreciar como la figura de autoridad que tiene el hombre dentro de la sociedad. Pero la realidad es que el feminismo busca hacernos partícipes a nosotras las mujeres dentro de la sociedad y de ir erradicando o eliminando estas desigualdades que hay hoy. Sí, ahora estas desigualdades que dices son generacionales, o sea, ¿cuántas generaciones atrás? Yo creo, ¿verdad? Mi postura es que estamos en deuda con la mujer, ¿verdad? ¿Qué hacer desde nuestro lugar, no? Yo escucho muchas veces que podemos estar varios hombres y de pronto se dice algo contra una mujer y nadie habla, ¿no? Del grupo de hombres, ¿no? Como desde este interior tenemos que hacer algo también, porque el que calla otorga, ¿no? Entonces de pronto la virilidad está puesta en cuántas mujeres se han tenido, ¿no? Qué daño han hecho a las mujeres, ¿no? Qué tanto consumen alcohol los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo tener entonces que ir contra todo eso y decir algo, ¿no? Algo que concientice al otro, algo que diga, oye, ¿no te parece que también dañas a tu familia, ¿no? Eres ejemplo de tus hijas, ¿no? De tus hijos. No podrás hacerlo de otra manera porque dañas y vulneras a toda la familia, ¿no? Como un despertar de conciencia de todos. ¿Qué crees que haga falta en esta postura masculina para que comiencen los hombres a ser estos aliados feministas? Porque ellos mismos se quitan de ese lugar en el que podrían ser seres más integrales emocionalmente hablando y cuidar de una manera distinta y una forma en la que pudieran sentirse también integrados en esta posición de la vida de las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que lo que preguntas es muy fuerte, muy interesante, porque en el fondo ha de dar miedo, mucho miedo de pronto a perder los beneficios, el poder, ¿no? Este patriarcado. Tendrían que volver a replantearse qué es ser un hombre, ¿no? Esa deconstrucción que hablabas, ¿no? Como que de lo que he sido, a ver, hacerlo a un lado, ¿no? Y volver a pensarme cómo sería ser un hombre, más allá de dañar a la mujer, más allá de estar arriba de ella, ¿no? Como ser el ser supremo, ¿no? Cosas que la verdad nos desequilibran en la sociedad. Es pensarnos desde nuestra vulnerabilidad, nuestra parte femenina, nuestros miedos, ¿no? Saber que ocupamos de la mujer en su amor, su afecto, un acompañamiento mutuo, ¿no? De equidad y de plantearnos juntos algo humano. Pensaba cómo empezar desde ahí, y qué cultura nos habla de esto, ¿no? Yo creo que no hay tradiciones, hay repeticiones solamente. Eso, la repetición transgeneracional en este sentido de la educación de los hombres, es que de lo que tú hablabas es que no hay en donde, no lo sé, me parece que creo que no hay en donde mirarse a sí mismo y reconstruirse como lo acabas de decir, porque no hay una figura masculina en la cual haya una repetición positiva. O sea, no hay hombres a los cuales otro hombre se pueda mirar y decir, yo quiero ser como él en esta parte de esposo, en esta parte de padre, en esta parte de trabajador, en esta parte de la sociedad, hacia las mujeres. No lo hay. Comienza a haber hombres que tienen aspectos mucho más positivos, creo yo. Sin embargo, es una lucha constante, ¿no? Todavía no se termina la violencia, todavía no se termina las cosas que suceden dentro de casa, ¿no? Yo podría levantarme en la lucha y señalar a otra mujer y decir, ¿y por qué lo permites? ¿Y por qué haces esto? Pero la realidad es que es necesario que nos callemos y decir, yo no conozco el contexto de la otra mujer, yo no conozco la vida que está pasando, yo no conozco por qué está decidiendo lo que decide todos los días, pero sí pedirle que se cuestione y pedirle que comience a reflexionar sobre qué es lo que hace para tomar la decisión todos los días de estar ahí en donde está.
Sí, por eso, ¿cómo tiene sentido lo que se va a hacer este 8 de marzo? Salir a las calles, gritarlo, ¿no? Cada quien a su manera, en grupo, ¿no? Saber que algo está pasando grave, que se está muriendo, que en manos de sus parejas, sus familiares o de otros hombres. En ese contexto, pues, que ese movimiento de la no violencia hacia la mujer, por ninguna razón ni pretexto puede hacerse, ¿no? Y que sí, no tenemos una figura que de pronto nos encamine hacia algo diferente. Generalmente creo que la mujer es la que nos señala que andamos mal en algo, y quizás desde ese machismo no aceptamos entonces que nos critiquen, nos digan algo cuando es algo que nos favorecería si entendiéramos el contexto y de dónde viene lo que nos están diciendo, porque quieren ser nuestras compañeras. Pero muchas veces cuando viene de una mujer no es tomado en cuenta, ¿no? Que cuando viene de un hombre, que probablemente tengas un poco más de apertura para poderlo discernir y decir, me estoy equivocando en esto o estoy haciendo esto mal. Pero seguramente ese hombre se rodea de otros hombres que son iguales a él, porque por eso hay un común denominador en este tipo de situaciones. Entonces, la realidad que cuando entra un hombre distinto a decirle o a señalarle que está siendo agresivo o que está tomando una postura de poder ante su pareja, entonces ahí rechazan a ese otro hombre y lo excluyen y lo hacen a un lado, porque es diferente, porque está a favor de una mujer. Y entonces no puedes estar a favor de una mujer, porque eso en qué te convierte, en un hombre débil, en un hombre que no tiene los pantalones bien puestos para ser la cabeza de una familia. Y entonces son señalados esos hombres que tratan de hacer la diferencia dentro de la sociedad y que tratan de hacer la diferencia dentro de su familia. Por eso hay que tenerlos bien puestos, ¿no? En el buen sentido, sí. Una formación desde el interior, ¿no? Replantearnos que es una figura de un hombre, ¿no? Saber enfrentar la adversidad, ¿no? Replantearse qué es la vida, porque yo creo que también desde la misma psicología, ¿no? Cuando alguien atenta contra la vida, que es lo que estamos hablando de los feminicidios, es de lo más fuerte, es la locura misma. Y es la crueldad más grande que yo creo que puede existir, ¿no? Sobre todo, ahora yo escucho como muchos cuestionamientos sociales de las feminazis, ¿no? Que son mencionadas porque rompen, porque destruyen, porque pintan, porque yo en su lugar haría lo mismo, ¿no? Tengo una hija y sí, me imagino que es algo, pensar en ella que le pueda pasar algo. Creo que se me haría chiquito el Estado para destruirlo si le pasa algo a mi hija. Sí, de lo que dices empatizo, porque hay personas, mujeres que refieren, ¿y cómo no quieren que rompamos, que destrocemos? Claro. Porque no nos escuchan, somos invisibles, no nos regresan a nuestras hijas, ¿no? Entonces tenemos que protestar de alguna manera, no nos escucharon. Y porque nadie sale a buscarlas, el Estado tiene la responsabilidad de proteger al ciudadano y es algo que no se hace. Y cómo es que las madres buscadoras tienen que salir a ejercer el trabajo que no puede ejercer la autoridad, que no puede hacer el Estado, que se les sale de las manos, y entonces las madres tienen que salir a buscar y se dan cuenta que hay demasiados restos, que hay demasiadas fosas, que hay demasiado trabajo y que es un trabajo muy cansado, pero ante el amor de una madre la energía es inagotable. Son madres incansables que todos los días piden porque su hija o su hijo aparezcan. Oye, es terrible, es doloroso, porque no se hace el duelo. ¿Dónde está la hija si se perdió su cuerpo, ¿no? O estará viva, ¿qué pasó con sus órganos, ¿no? Son situaciones de veras de locura, y el daño es para toda la vida y las generaciones que vengan, porque queda marca de todo eso. Eso es un daño. Y que creo que estamos cansadas, ¿no? El que desde tus privilegios y desde esta postura
que no te haya pasado. Tú ya lo mencionabas al inicio del episodio, no podemos y no debemos ser indiferentes ante esta situación, de ninguna manera, porque no solamente son las adultas, también hay niñas siendo abusadas, siendo desvividas, siendo totalmente maltratadas por su propia familia dentro de sus casas, y no hay absolutamente a veces alguien que pueda mirarlas y que pueda ayudarlas, hasta que de pronto nos enteramos, ¿no?, en estas noticias crueles y del diario, ¿no?, que han desvivido una niña, han matado a una chica, han desaparecido a alguien. Entonces hay muchas posturas que claro que con toda la razón del mundo podrían salir a destruir, a pintar, a quebrar, a romper, y que algunos otros señalen a esos grupos que hacen esto, y decir, es que rompieron una puerta. ¿Y cómo puede ser posible que te importe más una puerta, un vidrio, que la cantidad de mujeres que no están? Sí, es como que la vida de la mujer valiera menos o nada de lo que estás hablando, ¿no? ¿Y qué pasa, no?, con nuestra percepción, nuestra humanidad, nuestros conceptos. O sea, es una barbarie, y peor, la locura de un grupo, de una sociedad, de un mundo, porque pasa a nivel mundial esto. ¿Qué podrían hacer estos hombres para poder reconectar emocionalmente con estas posturas más acercadas a lo emocional, a lo sentimental, a nutrir las relaciones de pareja, a nutrir los vínculos con las hijas? Porque también está esa otra parte, ¿no?, que se menciona mucho. Si eres hija, no eres tan cuidada por el padre, pero si eres un varón, eres el orgullo de esa familia, ¿no? Y las hijas son rechazadas, las hijas no son vistas, no son reconocidas, su integridad está en un hilo, porque la madre, de alguna manera, en algunas todavía lugares del mundo, apoyan estas posturas por la educación, por la cultura. Pero ¿qué tendría que hacer un hombre, o cómo podría trabajarlo para acercarse más a estas partes sensibles? Yo pensaba varias cosas, ¿no?, como un acto de humanidad, de conciencia, como reconocer nuestros actos, ¿no?, lo que nuestros ancestros han hecho, por ejemplo, ¿no?, esto que vas refiriendo, porque estamos desde nuestras terribles carencias como hombres, estamos tratando de que el hijo varón entonces nos perpetúe, ¿no?, nuestra locura, nuestro falo, nuestro poder, ¿no?, y anulando a las mujeres. Y desde ahí viene un error, ¿no?, no nos vemos como humanos, todos como uno, ¿no?, en ese sentido. Y además también al hombre en el machismo, ¿no?, como que su potencial fuera en su dinero, en su fuerza, ¿no?, en estar arriba de la mujer o tener una economía fuerte, y eso no ser hombre, ¿no? Pero muchos que se solidarizan con esa idea y no tienen forma, ¿no?, acaban frustrados, anulados como hombre. Entonces toda su frustración la vierten hacia la mujer, ¿no?, como la enamoran, hay un supuesto amor, entonces está la mujer como expuesta también. Vulnerable también. Vulnerable. Porque creo también que nos enganchamos a través también de nuestras propias necesidades con las necesidades del otro, ¿no? Y entonces surge este endulzamiento del que hablábamos, y cómo es que yo necesito a este hombre que me cuide y me proteja. Y esto no tiene que ver con las relaciones codependientes, ¿no? Hablamos de que hoy en día también hay una postura que me suena como muy absurda, que dice, necesita las relaciones ser libres, independientes, autosuficientes, cada uno en su individualidad. Pero la realidad es que yo como mujer también anhelo y deseo
que el otro, mi pareja, me cuide de alguna manera, que me sienta yo respaldada, porque en realidad es que eso hace el apego seguro. Yo me siento respaldada y me nutro de esta relación que tengo contigo, y eso no significa que sea dependiente de ti, significa que a través de nuestra interdependencia yo te necesito de una manera sana, porque de otra manera podría ser como muy desestructurado o muy frío de mi parte, que tú vayas por tu vida y que yo vaya por mi vida, y entonces no podamos integrarnos como pareja. Sí, pensaba cómo los dos ocupan crecer, desarrollarse, apoyarse, ¿no? Tener sus espacios, sus libertades y a la vez una cierta dinámica de pareja, por supuesto, pero precisamente luego los controles que hay, ¿no? Es como que esta mujer es mía, es un cuerpo para mí, ¿no? Empiezan a controlar, ¿no? A agredir. Y sobre todo también veía yo que muchas mujeres que con grandes capacidades, ¿no? Se desarrollan, entonces el hombre se ve disminuido desde sus propias limitaciones y enfermedades, en lugar de ver que la mujer tiene fuerza, ¿no? Propia, y hasta hacer algo parecido, en lugar de estarle ahí. Y sentir el impulso también de esta fortaleza de la mujer. Pero la verdad es que nos hacemos chiquitas para caberles. Nos hacemos chiquitas para caberles a un hombre, desde lo que piensa, desde lo que decide, desde lo que hace, desde lo que gana, porque entonces tenemos que vernos disminuidas y para que el otro brille, y entonces nos vamos apagando poco a poco y no podemos desarrollarnos, no podemos desarrollar esta capacidad de amor y capacidad de dar y capacidad de nutrir, porque no nos permitimos para que el otro brille. Sí, ahorita me acuerdo que había un niño de 4 años que hoy le preguntaban, ¿no? Él decía que no le tocaba a él lavar los trastes ni a su papá, ¿no? Y dice su mamá, ¿y por qué crees eso? Eso ya lo sé. Hablábamos como que pareciera que hubiera ya algo en la impronta del ser humano, en la memoria, yo diría que hasta los genes, ¿no? Como que hasta los roles enfermos se han mantenido, porque un pequeñito quizá lo vio en la familia, ¿no? Pero parece que ahí habían cuidado eso, y aún así el niño aseguraba con tal categoría. Eso hace pensar que hasta hay una predisposición ya a repetir este machismo. Genética, sí. Y la mujer, lo que tú dices, ¿no? A ser dependiente o estar también vulnerable de pronto, ¿no? Sí, y no podemos negar que el contexto permea incluso el ADN. Hablemos de esta nueva estudio, bueno, no tan nuevo, pero la epigenética, ¿no? Cómo el contexto, cómo la alimentación, cómo la estructura psíquica permea en el ADN, permea en esto que hablas de los genes. Y entonces, cuando la mujer interviene desde su 50% para la creación y el hombre desde su 50%, ya va agregada una carga de información de todo el árbol genealógico que hace que estas memorias se vuelvan repetitivas y sean un ciclo y un bucle interminable. Y entonces alguien, que hablamos del paciente identificado, es el que viene a romper con esta estructura familiar, y es cuando tiene algún evento psicológico que hace que todo el engranaje genealógico se mueva a través de ese, ¿no? Pareciera que es un castigo, pero la realidad es que ese viene probablemente a sanar lo que no se ha podido sanar de generación en generación, ¿no? Ahora estas mujeres que se rebelan, ¿no? Estas mujeres de las nuevas generaciones que se rebelan, que se levantan, que alzan la voz y que dicen, no, ¿por qué el embarazo tendría que ser para convertirme en mujer? Cuando tener un hijo o no tenerlo no significa que yo sea más o menos mujer, ¿no? O estas mujeres que se rebelan y que dicen, no, yo no quiero tener una familia, yo no me quiero pasar las noches en vela cuidando a una criatura, yo prefiero levantar una empresa. Lo mismo sería, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces
también es válido. Yo aplaudo a esas mujeres que han decidido con toda su fuerza, con toda su inteligencia y con toda la capacidad que tienen decir, esto no es para mí, esta situación o esta no situación es o no es para mí. Cada vez hay más mujeres haciendo esto. Claro. En lo académico se desarrolla, ¿no? En lo intelectual u otras formas, y muy bien, por supuesto. Claro, y cómo desde nuestra historia las mujeres que han levantado la voz han sido sumamente condenadas, ¿no? Aquellas que se han tenido que vestir de hombres para poder vivir y experimentar en carne propia estos deseos y estos anhelos personales que solamente han sido revelados y aceptados para los hombres, y que han tenido que jugársela, han tenido que jugarse la vida para poder tener un renombre en la historia, y ya ni siquiera por el renombre, sino por ellas mismas, lo que significa. Sí, yo creo que, como ven, es algo más allá que un acto, ¿no? de difundir, es despertar conciencias, hacer cambios, cuestionarnos lo que estamos haciendo, decir más allá. Y en este caso que hablabas, la mujer irrumpe, ¿no? Tiene que ser a veces violenta en el sentido de reclamar algo que es su derecho, algo que no le han dado, ¿no? Y que se da cuenta, y luego cae en la impotencia porque no hay algo que haga eco, ¿no? Y por eso la lucha tiene sentido, ¿no? El feminismo es bueno. Claro, y que de alguna forma, gracias a todas esas mujeres que han levantado la voz, es que hoy otras podemos abrirnos camino en muchas situaciones de la vida, ¿no? Así es. En lo profesional, en lo académico, en lo intelectual, en que hoy yo me pueda sentar aquí y poder compartir también, en que hoy le pueda mostrar a mi hija que hay un camino diferente. Sí, ha sido el camino, ¿no? El feminismo, el hablar, el arriesgar la vida en el sentido que hablabas, y tú eres una profesionista gracias a que otras hablaron y pudiste tener derechos, una profesión. Claro. Tuvo que haber una escalada mayor. Y que apenas hace 68 años pudimos votar por primera vez en México, ¿no? El 3 de julio de 1955 pudimos por primera vez votar y que se nos reconociera esa participación dentro de la sociedad. Y me parece de lo más magnífico, ¿no? Porque sí, gracias a todas esas mujeres, hoy tenemos un camino de vida diferente, hoy podemos elegir, hoy tenemos opciones, hoy podemos decidir, y creo que no podemos señalar a aquellas que dicen, es que el feminismo no me representa, ¿no? Es que aquellas que rompen y quebran y pintan las paredes no me representan, pero de alguna manera, en algún camino, espero que no sea, serán las que en algún momento levantarán la voz por esas que no se representan, ¿no? Por eso les pedimos que pregunten, hagan sus comentarios, sigan el podcast, se suscriban, ¿verdad? Sigan nuestros canales y propongan incluso nuevos temas de esto o de otros para seguir compartiendo toda esta información. Y que nos visiten en CEPSE para iniciar su proceso terapéutico, porque estos temas son temas que vivimos todos los días y que también necesitamos un acompañamiento, y que también necesitamos el cobijo, la mano, la escucha, los ojos, los oídos de alguien que pueda no juzgarnos y que pueda comprendernos. Sí, ¿cuántas parejas no llegan a proceso terapéutico, ¿verdad? O mujeres, incluso hombres, claro, y al trabajar aspectos como estos, mujeres que estaban destruidas, con su autoestima en los suelos, ¿no? Perdidas, desorganizadas, pueden irse reconstruyendo. Y el esposo, ¿no? Algunos casos, algunos no, pueden como también hablar sus vulnerabilidades, sus miedos, y entonces enfrentarlos y ir haciendo algo nuevo como pareja. A veces se puede y a veces no también. Sí, a veces definitivamente es mejor la separación. Creo que es la experiencia más sana para cualquiera de los dos, aunque de pronto duele, pero hacemos una extensa invitación a todas esas mujeres que necesitan iniciar proceso, que acudan. Las facilidades de acceso son muchas. Estamos en el centro de Guadalajara, en López Cotilla y Federalismo, y es importante que se inicie un proceso terapéutico para cuestionarnos, para
realimentar de alguna manera lo que hemos vivido y darle un sentido diferente. Nos gustaría que pudieran ustedes hacer aportaciones, preguntas sobre este tema o demás. Es importante porque se involucran, difundimos entre todos, cuestionamos y participamos, que es un medio precisamente para ustedes generar condiciones en Psicoenfoques. Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden compartir, suscribirse y, como dice Miguel, aportar algo que nos complemente para este tema. Estamos en la deconstrucción, estamos llenándonos de información y también nosotros desde esta parte haciendo el cambio y las mejoras necesarias para poder acompañarlos en los procesos psicológicos y en los procesos que sean necesarios. Muchas gracias.